Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a presentar el tema del cálculo de proposiciones o cálculo proposicional. Sabemos que la lógica desempeña un papel muy importante en varias áreas de conocimiento, como son especialmente las matemáticas y la informática, para construir y probar programas de computadoras. Presentaremos el desarrollo axiomático del cálculo proposicional, sus elementos o componentes como son las fórmulas, las reglas de inferencia y los axiomas. Esto nos permitirá construir especificaciones de soluciones informáticas, en donde se consignan la precondición como la postcondición. Para ello se requiere un lenguaje de expresión. En este caso utilizaremos el cálculo de proposiciones. Espero les sea de mucha utilidad este video. Objetivos de aprendizaje. Aprender el concepto del cálculo proposicional para construir especificaciones con precondiciones y postcondiciones de soluciones informáticas. La lógica, como un análisis explícito de los métodos de razonamiento, se desarrolló originalmente en tres civilizaciones: en la China, en la India, así como en Grecia. Sin embargo, Aristóteles es considerado como el padre fundador de la lógica, debido a que en su trabajo se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Toda teoría científica es un sistema de proposiciones que se aceptan como verdaderas y que pueden llamarse leyes o aserciones. En matemáticas, estas aserciones se siguen unas a otras, en un orden definido de acuerdo a ciertos principios, y por lo general para establecer su validez se consideran las pruebas o demostraciones. La lógica proposicional, en la que adelante la denominaremos LP, es un lenguaje que permite expresar ciertos razonamientos y cuyos métodos deductivos son sencillos y aptos para su implementación. Presentamos los componentes de un sistema formal. Tenemos la sintaxis por un lado y la semántica. La sintaxis involucra tanto el alfabeto como las reglas sintácticas. En cambio, la semántica involucra la teoría de modelo, que contiene un universo de discurso y su interpretación, y la teoría de prueba contiene a los axiomas y las reglas de inferencia. El lenguaje LP tiene un carácter finito, lo que le permite y garantiza la decidibilidad del problema de la validez de fórmulas y el conjunto de fórmulas del LP, según Palma 2008. Estudiar una teoría matemática implica construir la teoría, desarrollarla en forma axiomática partiendo de sus elementos básicos. El sistema axiomático para el cálculo de proposiciones, al que nos referiremos en adelante como sistema P, contiene los siguientes elementos. Primero, los símbolos, luego las reglas de formación, tercero, los axiomas que definen el conjunto y las reglas de inferencia. El primer componente del sistema P es el conjunto de símbolos o alfabeto del sistema. El sistema P consta de tres clases de símbolos: las variables proposicionales, a la que denotaremos con letras mayúsculas P, Q, R, los paréntesis izquierdo y derecho, y los conectores lógicos proposicionales. Estos son los de equivalencia, implicancia, conjunción, disyunción y negación. El significado de las conectivas o conectores es el esperado en el lenguaje natural, aunque para determinar sin lugar a dudas su significado es habitual dar las tablas de verdad de las conectivas, en función de la veracidad de las variables o subfórmulas que intervienen. Tenemos aquí la tabla P, Q y las diferentes fórmulas básicas: no P, no Q, P y Q, P o Q, P entonces Q y P sí solo sí Q. Los valores para P son 1, 1, 0, 0, donde 1 indica verdadero y 0 falso. Los valores para Q son 1, 0, 1, 0. La negación de P reemplaza el 1, que era el valor de P, con el 0 que corresponde a no P. Y cuando el P vale 0, el no P será 1. Tenemos así que si A equivale a P y Q y B equivale a P o Q, nos preguntamos, ¿podemos afirmar que B depende de A? Vemos en la tabla que nunca se cumple, siendo A verdad, B no lo sea. Dada una valoración V, diremos que una fórmula F es válida en V
si el valor de verdad de f con esa valoración es 1. Es decir, v de f es igual a 1 y lo denotaremos con f precedido del símbolo de validez y antecedido con v. Si existe una demostración, diremos que f es demostrable o que es un teorema y denotaremos con el símbolo de demostración seguida de f. Si existe una deducción para una fórmula a partir de una lista de fórmulas L, diremos que f es deducible a partir de L y lo denotaremos con el L o lista L seguida del operador deducción y seguida de la fórmula F. El segundo componente del sistema P lo constituyen las reglas de formación. Estas nos permiten construir otros elementos de P, llamadas fórmulas del sistema P. Las fórmulas pueden ser simples o pueden ser compuestas. Una variable proposicional denota una fórmula simple, que se denota con las letras A, B, C en mayúsculas. Ahora, si A y B son fórmulas, entonces decimos también que las que resulten de la aplicación de conectores lógicos también son fórmulas. Decimos que las únicas fórmulas admitidas en el sistema P son las descritas en A y B, no hay otras más. Las fórmulas utilizadas en el sistema P pueden ser fórmulas primas o fórmulas compuestas. Las fórmulas primas son las variables proposicionales, también llamadas átomos del sistema. Se les llama átomos porque no tienen ningún conector en su formación. Las fórmulas compuestas son cualquier fórmula que resulten de combinar fórmulas primas, los conectores y otras fórmulas compuestas. Este conjunto de fórmulas, que es infinito, se puede definir en forma recursiva. Una fórmula puede ser una fórmula atómica, o puede ser la negación de una fórmula, o puede ser una fórmula conjunción con otra fórmula, o puede ser una fórmula disyunción con otra fórmula, o puede ser una fórmula implicación otra fórmula, o puede ser una fórmula doble implicación otra fórmula. Tenemos algunas fórmulas simples o primas. Por ejemplo, Rigoberto juega con la pelota, Toño estudia álgebra, Calín es muy estudioso. Mientras que las fórmulas compuestas resultan de conectar fórmulas primas o también compuestas con los conectores lógicos. Por ejemplo, Rigoberto juega con la pelota y Toño estudia álgebra. O tal vez, si el viento sopla muy fuerte, entonces llueve en la mañana. En la primera se utilizó el conector conjunción y en la segunda el conector implicación. Tenemos ahora los axiomas esquemas, que son proposiciones que se aceptan como verdaderas, que al combinarse con los demás elementos de P servirán para construir otras fórmulas. En nuestro sistema P utilizaremos solamente 13 axiomas esquemas. Con estos son suficientes para construir todo el universo de proposiciones o fórmulas. Tenemos aquí los 13 axiomas esquemas. El axioma esquema 1, denotado con A1, nos dice que A implica que B implica A. El axioma esquema 2 nos dice que si A implica B, entonces si A implica B y C, entonces A implica C. Así tenemos hasta el axioma 13, que nos dice que si A implica doblemente a B, entonces B implica a A. Veamos un ejemplo. Si Calín aprobó el curso, entonces, si Calín estudia, entonces Calín aprobó el curso. Esto se obtiene a partir del axioma esquema 1, que nos dice A, entonces B implica A, donde A denota Calín aprobó el curso, B, Calín estudia, entonces Calín aprobó el curso. Tenemos el ejemplo 4, no es cierto que Manolo no estudia mucho, entonces Manolo estudia mucho. En este caso se utiliza el axioma esquema A10, doble negación, que nos dice la negación de A implica A. En el siguiente ejemplo tenemos una sentencia condicional. If A es menor que B y P es menor que Q, se muestra el mensaje A es menor que B. En otro caso se muestra el mensaje A no es menor que B
o no es menor que Q. La condición es verdad si cada una de ellas es verdad. Por tanto, solo en este caso se mostrará el mensaje A es menor que B. Si la condición es falsa, es decir, una de ellas es falsa o ambos, se mostrará el mensaje A no es menor que B o no es menor que Q. Tenemos ahora la regla de diferencia. Si conocemos las fórmulas de un sistema P, podemos continuar construyendo el sistema a partir de la inferencia y la deducción. El objeto de la inferencia es obtener una nueva fórmula llamada conclusión a partir de fórmulas ya conocidas previas, llamadas premisas. Para construir el sistema P utilizaremos la regla de diferencia modus ponendo ponens, también llamada modus ponens por simplificación. La regla modus ponendo ponens se aplica a proposiciones condicionales, de tal forma que si se cumple el antecedente, entonces también se cumple el consecuente. Tenemos un ejemplo aquí. Si se cumple A y además se cumple que si se cumple A, entonces se cumple B, concluimos que se cumple B. En este ejemplo tenemos, si se cumple P y se cumple P, entonces Q, concluimos que se cumple Q. En el segundo ejemplo, si se cumple la negación de P y también se cumple que la negación de P implica Q o R, concluimos que se cumple Q o R. Ejemplo 7. Si el reloj está adelantado, entonces Ronald Ulises llegó antes que las 10. Segunda premisa, el reloj está adelantado. Concluimos entonces que Ronald Ulises llegó antes que las 10. En el ejemplo 8 nos dice, si Ronald llevó a pasear a Rigo al parque, entonces Rigo se encuentra contento. Además decimos que Ronald llevó a pasear a Rigo al parque. Con estas dos premisas se concluye que Rigo se encuentra contento. Vemos el siguiente caso. Si la ballena es un mamífero, entonces toma su oxígeno del aire. Si toma su oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. La ballena es un mamífero y vive en el océano, por tanto no necesita branquias. Vamos a formalizar este enunciado. Denotamos con la letra A la fórmula la ballena es un mamífero. La letra B toma su oxígeno del aire. C necesita branquias y D habita en el océano. Formalmente la premisa 1 se denota con A implica B, B implica no C, premisa 2, A y D, premisa 3 y no C, conclusión. Veamos la deducción lógica. El paso 1, A implica B, es la premisa 1. El paso 2, B implica no C, premisa 2. El paso 3, A y D, premisa 3. El paso 4, A y D implica A, se obtiene con el axioma esquema 4. El paso 5 A con el modus ponendo ponens de las fórmulas 3 y 4. El paso 6 se obtiene B con el modus ponendo ponens de la regla 1 y 5. Y el paso 7, no sé, que es la conclusión, se obtiene aplicando modus ponendo ponens del paso 2 y 6. El sistema P provee mecanismos para construir cualquier fórmula a partir de sus elementos básicos, que incluyen las fórmulas simples, pero será preciso demostrarlas. Para ello utilizaremos demostraciones y deducciones. Una demostración en el sistema P consta de una secuencia finita de fórmulas A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, de tal forma que cada una de estas fórmulas A sub i o es un axioma esquema o se deriva de dos fórmulas anteriores usando la regla de inferencia modus ponens. Si A1, A sub 2 hasta A sub n es una demostración, entonces decimos que es una demostración de su última fórmula A sub n. Si B es una fórmula y existe una demostración para ella, decimos que B es demostrable. O también denominaremos teorema y denotamos con el símbolo B precedido del símbolo de demostración. Definimos A es demostrable si solo si existe una secuencia A1, A2 hasta A sub n, de tal forma que cada A sub i o es un axioma esquema o se deduce de dos fórmulas precedentes por la regla de inferencia modus ponendo ponens. Finalmente decimos que A sub n es igual a la fórmula A.
Presentamos un ejemplo. Primero, decimos que A implica A. Esto es el axioma esquema A1. Luego tenemos el axioma esquema A2. Estos no son necesarios demostrarlos, puesto que son axiomas. Sin embargo, el paso 3 nos dice que A implica, que si A implica A, entonces A implica A. Esto se obtiene por modus poniendo ponens del paso 1 y el paso 2. Luego en el paso 4 tenemos el axioma 1, que es justamente el precedente de la fórmula 3. De 3 y 4, aplicando modus ponens, tenemos que A implica A. En consecuencia decimos que A implica A es una fórmula demostrable, es un teorema. Tenemos un ejemplo 13 con el paso 1, el axioma esquema 1, el paso 2, el axioma esquema 2. Luego, aplicando modus ponens al paso 1 y 2, tenemos el paso 3. Luego, el paso 4 es el axioma esquema 1 nuevamente. El paso 5 se obtiene con modus ponens del paso 3 y 4. El paso 6 es el axioma esquema 11. Y aplicando modus ponens al paso 5 y 6, obtenemos la fórmula 7. A implica A si solo si A. Y aplicando modus ponens del paso 5 y 7, obtenemos la fórmula de 8, A si solo si A. Por tanto, decimos que A si solo si A es una fórmula demostrable, es un teorema. Veamos ahora el concepto de deducción. En el sistema P denominaremos deducción a partir de H1, H2 hasta H sub m, fórmulas llamadas hipótesis, a toda secuencia finita de fórmulas A1, A2, A3 hasta A sub n, de tal forma que cada una de estas A sub i o es un axioma esquema o es una hipótesis, o se deriva de dos fórmulas anteriores aplicando la regla de diferencia modus ponens. Si además A1, A2, A3 hasta A sub n es una deducción a partir de hipótesis H1, H2, H sub m, entonces diremos que es una deducción de su última fórmula, A sub n. Si B es una fórmula y existe una deducción a partir de H1, H2 hasta H sub m, para ella decimos que B es deducible de las fórmulas H sub i y denotaremos la secuencia H1 hasta H sub m, símbolo de deducción, seguida de la fórmula B, que es la fórmula deducible. Y por convención denotaremos la letra L, la secuencia de hipótesis, símbolo de deducción, y luego la fórmula deducible, donde el símbolo L es la lista de 0 más hipótesis. El concepto de deducción incluye el concepto de demostración, pues toda demostración no es más que una deducción con 0 hipótesis. Presentamos ahora la definición de deducción. Denotamos con los símbolos letra griega L, deduce a A, si solo si existe una secuencia de fórmulas A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, de tal forma que cada una de estas A sub i o es una hipótesis o es un axioma esquema, o se deduce de dos fórmulas precedentes por la regla de diferencia modus ponens. Decimos además que A sub n es igual a A. Por tanto, A es deducible. Tenemos un ejemplo. Queremos deducir la fórmula C a partir de A y B y la fórmula A entonces B entonces C. Primero, usamos la hipótesis 1, A y B. Luego, en el paso 2, el axioma esquema 4. Tercero, aplicamos modus ponens al paso 1 y 2 y obtenemos A. Hacemos uso en el paso 4 de la hipótesis 2. En el paso 5 aplicamos modus ponens al paso 3 y 4 y nos queda B entonces C. En el paso 6 aplicamos el axioma esquema 5, A y B entonces B. Luego en el paso 7 con modus ponens del paso 1 y 6 nos queda B, y finalmente en el paso 8 nos quedamos con C aplicando modus ponens a 7 y 5. Decimos entonces que C es deducible de las dos fórmulas que son las hipótesis. Existen otras reglas de diferencia
que no son consideradas en el sistema P, no son necesarias para el sistema P. Se basta con el modus ponendo ponens. Tenemos el modus tollendo tollens, denotada con MTT, que significa que negando el consecuente se puede negar el antecedente del condicional. Se simboliza como si P, entonces Q, y además se niega el consecuente, tenemos como conclusión la negación del precedente. Tenemos aquí el ejemplo 13. Si es por la mañana, entonces el sol estará en el este. Negamos el consecuente, el sol no está en el este. Por tanto, conclusión, se niega el precedente, no es por la mañana. Ejemplo 14. Tito estudió, entonces aprueba el curso. Tito no aprueba el curso, por tanto, Tito no estudió. Tenemos el ejemplo 15 con la premisa 1, P o Q, premisa 2, P o Q, entonces no R, premisa 3, P o Q, entonces R. A partir de estas tres premisas, en el paso 1, 2 y 3, aplicamos modus ponendo ponens a 1 y 2, tenemos la negación de R. Aplicando modus tollendo tollens al paso 4 y 3, tenemos no P o Q. Y finalmente, aplicando la ley de Morgan, concluimos no P y no Q. Otra regla de diferencia es la disyunción lógica, que se denota con DL. En la vida cotidiana existen dos maneras posibles de usar la palabra o, el o excluyente y el o incluyente. Algunas veces se quiere indicar que se presenta una u otra de las dos cosas, pero no las dos a la vez. Esto es el sentido excluyente del o. Por ejemplo, en la proposición Juan vive en el norte de Lima o vive en el sur de Lima, se expresa que una de las dos son ciertas, pues no puede vivir en ambos lugares. O cuando en la cafetería se ordena una taza de té o café, se entiende que solo se atenderá una de las dos, o bien té o bien café, pero no ambos. En algunas situaciones se utiliza el sentido inclusivo. Se supone que por lo menos un miembro de la disjunción se presenta y quizás ambos. Es decir, si P o Q se cumple, quiere decir que puede ocurrir P solamente, puede ocurrir Q solamente o puede ocurrir ambos a la vez. Se simboliza si P o Q como premisa, entonces se concluye P o también se concluye Q. Tenemos el ejemplo: los periodistas o los fotógrafos han de entrar por la puerta sur. Significa que los periodistas entran por la puerta sur o los fotógrafos entran por la puerta sur. O esta sustancia contiene oxígeno o hidrógeno. Significa que la sustancia contiene oxígeno o la sustancia contiene hidrógeno. Tenemos la siguiente regla de inferencia: modus tollendo ponens, denotada con MTP. Esta regla nos indica que negando o tollendo un miembro de una disyunción se afirma o ponens el otro miembro. En adelante lo denotaremos como MTP. Si P o Q se cumple como premisa y además se niega P, entonces se concluye Q. O también, si P o Q se cumple y se niega Q, entonces se concluye P. En este ejemplo decimos lo siguiente: o esta sustancia contiene oxígeno o contiene hidrógeno. Esta sustancia no contiene hidrógeno, por tanto se concluye que la sustancia contiene oxígeno. Tenemos también la regla de inferencia adjunción, denotada con ADE. Se supone dadas dos proposiciones como premisas P y también Q, decimos que se cumplen P y Q por adjunción. Ejemplo: el cumpleaños de Tito es el viernes, el cumpleaños de Rigoberto es el lunes. Por tanto, concluimos que el cumpleaños de Tito es el viernes y el de Rigoberto es el lunes. Tenemos la regla de diferencia simplificación. Simbólicamente, si se cumple P y Q como premisa, se concluyen cada una de las fórmulas.
es decir, se concluye P y además se concluye Q. Ejemplo 21. Si se cumple que no T, I, Q y S, podemos concluir ambas fórmulas, Q y S, y también no T. Tenemos aquí un ejemplo, un caso. Decimos, si el reloj está adelantado, entonces Manolo llegó antes que las 10 y vio partir el coche de Lucho. Si Lucho dice la verdad, entonces Manolo no vio partir el coche de Lucho. O Lucho dice la verdad o estaba en el edificio en el momento del crimen. El reloj está adelantado, por tanto Lucho estaba en el edificio en el momento del crimen. Primero formalizamos con identificadores cada una de las proposiciones. El reloj está adelantado con el identificador A. Manolo llegó antes que las 10 con B. Y finalmente Lucho estaba en el edificio en el momento del crimen con el identificador E. Formalizamos el enunciado. Premisa 1, A implica B y C. Premisa 2, D implica no C. Premisa 3, D o E. Premisa 4, A y conclusión E. En la deducción formal, a partir de las 4 premisas, en los pasos 1 al 4, conseguimos el paso 5, B y C, con modus ponendo ponens al paso 4 y 1. Luego en el paso 6, simplificamos C, a partir del paso 5. Luego aplicamos modus tollendo tollens de 6 y 2 y llegamos a no D en el paso 7. Y finalmente con modus tollendo ponens a 7 y 3 llegamos a E en el paso 5. Por tanto, llegamos a la fórmula E y decimos que es válida. Tenemos la regla de inferencia doble negación. Esta nos permite pasar de una premisa única a la conclusión. Se simboliza de la siguiente forma. Si se cumple P, entonces se cumple negación de P. O también, si se cumple negación de P, entonces se cumple P. Por ejemplo, si no ocurre que Rigoberto no tiene 21 años, concluimos que Rigoberto tiene 21 años. Tenemos la ley de Morgan, que a pesar que se muestra de diferentes formas, mantiene el mismo significado. Tenemos la ley 1, que nos dice que a partir de la disyunción de dos negaciones, obtenemos la negación de una conjunción. La ley 2 nos dice que la negación de una conjunción se concluye la disyunción de dos negaciones. La ley 3 nos dice que la conjunción de dos negaciones deriva en la disyunción negada. Y la ley 4 nos dice que la negación de una disyunción deriva en la conjunción de dos negaciones. Ejemplo, no fue al cine y no fue al estadio. Entonces no ocurrió que fue al cine o al estadio. En este caso se ha negado una conjunción y eso concluye a la disyunción de dos negaciones. Tenemos también la ley de adición. Nos dice que si una fórmula es cierta, también será cierta las fórmulas que resulten de la disyunción de ellas con otras. Es decir, si P es cierta, también lo será P o otra fórmula añadida. Ejemplo, si Toño fue a la fiesta, entonces también será cierto que Toño fue a la fiesta o se quedó en casa. Si Manolo es mayor que Nelly, entonces será cierto que Manolo es mayor que Nelly o tiene la misma edad. Tenemos también la certeza lógica. Una certeza lógica es una fórmula que es verdadera independientemente de su certeza o falsedad de cada premisa. Un ejemplo de certeza lógica son las tautologías, pues estas son siempre verdaderas. Por ejemplo, 1 es igual a 1, o Arquímedes es igual a Arquímedes, o el Papa es el Papa. Tenemos la teoría de Copérnico es la teoría de Copérnico, o el rey de España es el rey de España. Con frecuencia utilizamos el verbo ser de diversas formas, por ejemplo, es, era, son, serán, para indicar que nombran o se refieren a la misma cosa. Si se dice que X es igual a Y, entonces cuando se dice algo de X se está refiriendo a Y.
De igual forma, cuando se dice algo de Y, se está refiriendo también a X. Por ejemplo, Juan Pablo II es el Papa. Lo que quiere decir que cuando se refiere a Juan Pablo II, se está refiriendo también al Papa. Y cuando se refiere al Papa, también se está refiriendo a Juan Pablo II. Como hemos visto, el formalismo lógico nos permite describir de forma natural los fenómenos que tratamos de explicar en dominio de la explicación, en términos de objetos individuales, conjuntos, clases, relaciones entre individuos, entre clases o entre individuos y clases. El formalismo lógico nos ofrece un lenguaje como instrumento valioso para poder resolver problemas, en especial el problema representacional de la modelización cognitiva. Debemos resaltar que el formalismo lógico nos provee un mecanismo para describir de forma natural los fenómenos que tratamos de explicar en términos de objetos individuales, conjuntos o clases o relaciones entre individuos, entre clases o entre individuos y clases. Es por tanto el formalismo un lenguaje que sirve como instrumento valioso para resolver problemas, en especial el problema representacional de la modelización cognitiva. Muy a pesar de que la lógica proposicional presenta claras limitaciones expresivas y no puede reflejar fielmente muchas de las afirmaciones que podemos hacer en sistemas un poco más sofisticados o complejos, suele ser más que suficiente para muchísimos problemas de la vida real, por lo que sigue siendo útil en campos como el de la inteligencia artificial. Por otro lado, muchos de los métodos que se utilizan en lógicas más potentes, como son la lógica de primer orden o la lógica difusa, son extensiones de los métodos que se han definido para la lógica de proposiciones, por lo que su estudio en profundidad está más que justificado. Bien, hemos terminado este video. Te voy a pedir ahora, a efectos que tú compruebes tu aprendizaje, respondas a las preguntas que se formulan a continuación y luego compares tus respuestas con las que se consignan al final. ¿Cuáles son los componentes de un sistema formal? ¿Cuál es la regla de diferencia del sistema P que nos permite construir los demás elementos del sistema? ¿Cuáles son los elementos del sistema P? Muestre dos ejemplos de deducción formal. Tenemos los componentes de un sistema formal: la sintaxis y la semántica. Las sintácticas contienen el alfabeto y las reglas sintácticas, mientras que la semántica, la teoría del modelo y la teoría de prueba. La regla de diferencia del sistema P es el modus ponendo ponens. Los elementos del sistema P son los símbolos o alfabeto, las reglas de formación, los axiomas y las reglas de diferencia. Tenemos un ejemplo de deducción formal. Tenemos la fórmula A, B, C y D que formalizan las proposiciones del enunciado. Tenemos la formalización del enunciado: premisa 1, A o B, premisa 2, A, entonces no C, premisa 3, B, entonces D, y la conclusión no C y D. La deducción formal: paso 1, A o B, es la premisa 1, paso 2, A, entonces no C, premisa 2, paso 3, B, entonces D, premisa 3, paso 4, A, por deducción lógica, 1, paso 5, no C, por modus ponendo ponens de 4 y 2, paso 6b por disjunción lógica, paso 1, y 7d modus ponendo ponens de 6 y 3, y el paso 8 no C y D. Tenemos otro ejemplo, el enunciado: si es domingo habrá misa en la parroquia. Si hay misa en la parroquia no irá a jugar partido de fútbol. Es domingo y llevará el auto al taller mecánico. Tenemos las fórmulas: A, es domingo; B, habrá misa en la parroquia; C, irá a jugar partido de fútbol; D, llevará el auto al taller mecánico. Tenemos la formalización: premisa 1, A, entonces D;
Premisa 2, B, entonces no C. Premisa 3, A y D. Y la conclusión es no C. La deducción formal consta de 6 pasos. Paso 1 es la premisa 1, paso 2, premisa 2, paso 3, premisa 3. El paso 4 se obtiene A por simplificación del paso 3. El paso 5 se obtiene B por modus poniendo pones de 1 y 4. Y el paso 6 por modus poniendo pones de 2 y 5. Bien, hemos terminado el video. Les invito a visualizar los videos de cálculo proposicional y lógica de primer orden para complementar este video.